El presidente Cotonjet presentó una iniciativa para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, Infonavit, ponga a disposición de los trabajadores viviendas bajo el esquema de arrendamiento, mismo que deberá garantizar un bajo costo con la posibilidad de que después de cierto tiempo el inquilino podría comprar dicho inmueble. El 5 de febrero, el mandatario federal presentó el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución para la creación de un sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras. La propuesta señala que las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante el fondo, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social, propiedad del Infonavit. En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del 30% del salario de los trabajadores. Después de 10 años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad, en los términos que establezca la ley. Se lee en el texto. Con esta propuesta, el gobierno de México busca ampliar el mandato del Fondo Nacional de la Vivienda, para que éste pueda construir viviendas que los trabajadores podrán rentar a precios accesibles. Destaca la iniciativa del Ejecutivo Federal, en la que se señaló que uno de los reclamos frecuentes es que los trabajadores no tienen acceso a viviendas con precios justos. Uno de los reclamos de las personas trabajadoras es que no cuentan con viviendas disponibles a precios justos y tampoco cuentan con opciones formales de arrendamiento. En el caso de la clase trabajadora, esta realidad los excluye del ejercicio de sus derechos en materia de vivienda, a pesar de su contribución al Infonavit. Por ello, de aprobarse la reforma, eventualmente el Infonavit tendría la facultad no solo de construir viviendas para que sean rentadas a precios accesibles por los trabajadores, sino de reinsertar en la sociedad volúmenes importantes de reserva territorial o vivienda previamente recuperada. Lo anterior, con el objetivo de que mediante la transformación, regeneración y construcción de nueva vivienda para que ésta sea utilizada con mejores condiciones para los derechohabientes, se enfatizó en el documento que se publicó el lunes. Las facultades para que el Infonavit participe, a la par y en coordinación con actores públicos, privados y sociales en la construcción de vivienda, permitirá el aceleramiento ordenado de la transformación de espacios para desarrollo de vivienda adecuada, en beneficio de millones de personas, señala la iniciativa. Esta coordinación facilitará que la construcción sea pilar fundamental en los planes de desarrollo urbano y territorial de las distintas regiones y ciudades del país, para cuidar que los desarrollos y viviendas cumplan con características de viviendas adecuadas en beneficio de los derechohabientes, se agregó en el documento. La propuesta destacó 3 objetivos fundamentales. El primero es que el Infonavit podrá construir viviendas para que los trabajadores las adquieran bajo un esquema de propiedad o renta social, y de optarse por este último, la mensualidad de arrendamiento no deberá exceder el 30% del salario del trabajador. Resulta imperante dotar al Infonavit con facultades en materia de construcción para fortalecer la oferta de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, además de que permitirá reactivar la economía y, a su vez, crear más empleos, generando un efecto multiplicador del bienestar para la población mexicana. Se subraya en la iniciativa. Asimismo, en la iniciativa se explicó que ese organismo, además de la presentación para obtener crédito barato y suficiente, podrá brindar acceso a vivienda en arrendamiento y podrá participar directamente en la construcción y ejercer todo tipo de acciones para fortalecer la oferta de vivienda. Segundo, las personas trabajadoras podrán tener acceso a la renta de estas viviendas, que serían propiedad del Infonavit, luego de cumplir un año de cotización en el fondo y después de 10 años de arrendar una misma vivienda. La persona trabajadora tendrá derecho a adquirir esa propiedad en los términos que establezca la ley. El tercer objetivo, a destacar, señala que las personas trabajadoras con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia tendrán preferencia de acceso a los esquemas de vivienda del Infonavit, los cuales deberán contar con total transparencia, sin criterios discrecionales ni a favor de ningún interés ajeno al del propio trabajador.
Por ello, la iniciativa propone reformar y adicionar la fracción 12 del apartado A del artículo 123, que actualmente señala que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinan las leyes reglamentarias, a proporcionarle a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Establece el texto vigente, mientras que en la iniciativa de reforma del presidente Cotton Head se propone que se establezca que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras. El fondo, a que hace referencia el párrafo anterior, establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora. También podrá invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla, en los términos que fije la ley. Se añade: se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de las personas trabajadoras y empleadoras, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley debe establecer las reglas y procedimientos conforme a los cuales las personas trabajadoras podrán acceder a los créditos y viviendas en arrendamiento social antes mencionadas. Las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante el fondo, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder de 30% del salario de las personas trabajadoras. Después de 10 años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley, enfatiza. En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho. Concluye el texto propuesto por el Cotton Head. En su propuesta de reforma, el jefe del Ejecutivo Federal asegura que se implementará un plan eficaz con el que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda logre cumplir con los objetivos planteados sin afectar en los costos que a este organismo aportan los trabajadores. Adicionalmente, para profundizar en la transformación que se ha hecho en el Infonavit, se implementará un plan de eficiencia operativa para que pueda cumplir con estos objetivos sin repercutir en los costos a las personas trabajadoras que aportan al instituto. Se comprometió el presidente Cotton Head en su iniciativa. El Infonavit representa un pilar fundamental del Estado mexicano, el cual goza de una capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para detonar y promover que el derecho a la vivienda se fortalezca y se amplíe conforme se transforma la sociedad y la economía, en beneficio de las personas trabajadoras, añadió. Recordó que por más de 50 años, el Infonavit ha otorgado 12.8 millones de créditos de vivienda y que de 2019 a 2023 se han otorgado más de 2.3 millones de créditos para que las personas trabajadoras puedan acceder a una vivienda propia, lo que se traduce en un financiamiento por parte de dicho organismo. Más del 48.6% de las viviendas adquiridas y que hoy administre el 78% de la cartera crediticia vigente destinada a la vivienda. Asimismo, destacó que durante su administración se han promovido diversas reformas con las que se han establecido alternativas flexibles para que las personas trabajadoras tengan acceso a una vivienda.
como los créditos directos y sin intermediarios, la posibilidad de adquirir terrenos y de fomentar la autoproducción de vivienda, que también benefician a trabajadores independientes, trabajadoras del hogar y migrantes. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo Federal reconoció que todas estas posibilidades no han sido suficientes, ya que la clase trabajadora reclama exista mayor disponibilidad de vivienda asequible, lo que se requiere que los recursos de este fondo se inviertan activamente para este fin, y así atender a la clase trabajadora que aún no cuentan con una. Respecto a este cumplimiento de la necesidad de vivienda propia entre la población mexicana, el texto señaló que, con base en la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, elaborada por el INEGI, 21.1% de los hogares en él no han satisfecho sus necesidades de vivienda, ya que en ellos hay algún integrante que requiere rentar, comprar o autoproducir una vivienda. Esto se suma a que al menos el 58% de las viviendas en México mantienen necesidades de construcción, ampliación o mejoramiento, mientras que el 24.6% de las viviendas particulares habitadas cuentan con una antigüedad de 31 o más años, lo que incrementa la necesidad de renovación de estos inmuebles. A pesar de ser un buen comienzo, de ser aprobadas estas reformas, solo beneficiarían a las personas trabajadoras con acceso al Infonavit, cerca de 20 millones de personas, o sea, un tercio de la población económicamente activa del país, según cifras del mismo instituto de 2023. En México, el 21% de los hogares del país tienen necesidades insatisfechas de vivienda, es decir, que en esas casas vive alguien que requiere rentar, comprar o autoproducir una vivienda. En total, en el país hay un déficit de 8.2 millones de viviendas. En la Ciudad de México, como en varios estados del país, la renta de una casa ha subido su precio considerablemente. En la iniciativa de reforma se señala una combinación responsable de esta situación: la baja producción de viviendas en el país, un mercado financiero costoso para financiar construcción y entornos de alta inflación a nivel global que han afectado los precios de los insumos. Además de estos puntos, la reforma también plantea que se podrían reinsertar en la sociedad volúmenes importantes de reserva territorial o vivienda previamente recuperadas, lo que podría referirse a las más de 600,000 casas construidas por el Infonavit durante los sexenios panistas que se encuentran abandonadas, principalmente en Sonora y Ciudad de México. Fraccionamientos como esos fueron construidos gracias a la corrupción entre grandes empresas inmobiliarias y los gobiernos de ese entonces, y es, sin lugar a dudas, uno de los puntos que se deberá evitar con esta reforma.